Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando, un nuevo juego de preguntas y respuestas bíblicas. Hoy vamos con pregunta bíblica sobre esos seres que tanto amamos, sí, nuestros abuelos. Recuerda que son 25 preguntas en total y tienes 10 super segundazos para responder cada pregunta. Comencemos. Primera pregunta. ¿Quién fue el abuelo de Noé? A. Enoc, B. Lamec, C. Adán o D. Matusalén. Terminó el tiempo y la respuesta es la D. Matusalén. Génesis 5 del 26 al 29 lo menciona. Segunda pregunta. ¿Cuál apóstol se refiere a sí mismo como el anciano en una de sus cartas? A. Santiago, B. Pedro, C. Juan o D. Pablo. Pues esto lo escribe de sí mismo el apóstol Juan en la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. Siguiente pregunta. Dice así: ¿cómo se llamaba el abuelo de Isaac? A. Taré, B. Serug, C. Nacor o D. Reú. Y la respuesta es muy bien, la A. Se llamaba Tare. Génesis 11:31 y Génesis 21 nos lo dan a saber. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años vivió Matusalén, el abuelo de Noé? A. 990 años, B. 969 años, C. 975 años o D. 983 años. Y la respuesta es muy bien, la B. Matusalén, de hecho, el hombre más viejo de la Biblia. Génesis 5, 21, 969 años. ¿Dónde dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano? A. En Levítico, B. En Proverbios, C. En Deuteronomio o D. En Salmos. Pues esto lo dice en Levítico 19:32. Así que a respetar las canas, es decir, a respetar a los ancianos. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el que dijo: soy yo ya viejo y lleno de canas? ¿Lo dijo Moisés, lo dijo David, lo dijo Eliseo o lo dijo Samuel? Pues esto lo dijo muy bien Samuel en el final de su vida y de su carrera. Primero de Samuel 12 del 1 al 2 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿En cuál libro dice: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares? A. En Romanos, B. En Salmos, C. En Primero de Reyes o D. En Génesis. Tiempo, y esto lo dice muy bien, ve el libro de los Salmos, Salmo 71, 18. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el abuelo adoptivo de Jesús en la tierra? A. Jacob, B. Zorobabel, C. Sadoc o D. Se llamaba Salatiel. Pues el abuelo adoptivo, ¿no?, entre comillas, de Jesús en la tierra se llamaba Jacob. Lo puedes leer en Mateo 1:16 en la genealogía de Jesús. Siguiente pregunta. ¿Abraham fue el abuelo paterno de A. Jacob, B. Isaacar, C. Esaú o D. A y C son ciertas? Pues Abraham fue el abuelo paterno de Jacob y Esaú. Recuerden, los gemelos, ahí se son ciertas. Génesis 25 del 19 al 26. El rey Saúl fue el abuelo paterno de ¿quién? A. de Joiada, B. de Joás, C. de Mefiboset o D. de Oseas. Vamos a ver, y la respuesta era la C. Claro que sí, Mefiboset. Segundo de Samuel 9 del 3 al 13 dice que Mefiboset era hijo de Jonatán y Jonatán era hijo de Saúl. ¿En cuál libro se mencionan 24 ancianos que alaban a Dios con sus coronas? A. en Daniel, B. en Apocalipsis, C. en Isaías o D. en el segundo libro de Reyes.
Y la respuesta es muy bien, la B, en el libro del Apocalipsis. 24 tronos con 24 ancianos que arrojan sus coronas delante del Señor. Apocalipsis 4:4. ¿A quién se le reveló Dios en una visión como un anciano de días? A Daniel, B a Isaías, C a Ezequiel o D al apóstol Juan. Pues el Señor se le reveló así en una visión al profeta Daniel como el anciano de días. Daniel 7:9, siguiente pregunta. ¿De quién era nieto José, el de la túnica de colores? A, de Abraham, B, de Jacob, C, de Isaac o D, de Ismael. Termina el tiempo y la respuesta es muy bien, la C, era nieto de Isaac, claro que sí, Génesis 27 y Génesis 37 nos lo dan a saber. Siguiente, ¿cómo se llamaba el abuelo materno de Gersón y Eliezer, hijos de Moisés? A, Arquelao, B, Jetro, C, Refúa o D, Jared. Y la respuesta es muy bien. B, se llamaba Jetro. Lo puedes leer en Éxodo 18, del 2 al 4. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años tenía Caleb cuando tomó por la fuerza la tierra prometida? A, 85, B, 45, C, 65 o D, 75. Y la respuesta es la A. Tenía nada más y nada menos que 85 años el abuelo, pero con la misma fuerza de joven. Josué 14, del 5 al 15, siguiente. ¿Con quién se enojó tanto Dios que le dijo que no dejaría anciano en su casa? A, con Saúl, B, con Elí, C, con Caín o D, con Artajerjes. Vamos que sí lo sabes. La respuesta era la B, con el sacerdote Elí por no ser estorbo para sus hijos. Primero de Samuel 2, del 27 al 31, siguiente. ¿Cuál de estos cuatro fue nieto del rey David? A, Jeroboam, B, Absalón, C, Roboam o D, Abiam. Pues de estos cuatro personajes, el que fue nieto del rey David fue Roboam, hijo de Salomón. Primero de Reyes 11:43. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo? En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. ¿Lo dijo David? ¿Lo dijo Salomón? ¿Lo dijo Samuel? ¿O lo dijo Job? Pues esto lo dijo muy bien, lo dijo Job. Job capítulo 12, versículo número 12. Atentos, siguiente oportunidad. Según el Salmo 105, ¿qué es lo que enseñan los ancianos? A, ciencia, B, perdón, C, amor o D, sabiduría. Pues yo diría que todas las anteriores, sin embargo explícitamente el Salmo 105:22 dice que los ancianos enseñan sabiduría. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes cuatro fue el abuelo del rey David? A, Fares, B, Obed, C, Naasón o D, Aminadab. Vamos a responder en 3, 2, 1, tiempo. Y la respuesta es muy bien, la B. Obed fue el abuelo del rey David, lo dice Ruth, capítulo 4, versículo 22. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos cuatro fue nieto de Adán y Eva? A, Sila, B, Tubal Caín, C, Enoc o D, Naama. A ver si lo sabías, porque la respuesta era la C, Enoc, que fue hijo de Caín y obviamente nieto de Adán y Eva. Génesis 4, 16 al 17. Siguiente pregunta. ¿En cuál libro dice que los postreros días los ancianos soñarán sueños? A, en Hechos, B, en Mateo, C, en Joel o D, ahí se son ciertas. Y la respuesta es la D, ahí se son ciertas. En Hechos y en Joel, Hechos 2:17 y Joel 2:28. Atentos, vamos con las tres últimas.
¿Cómo llamaron a la primera gran reunión de apóstoles y ancianos en Jerusalén? A, concilio; B, asamblea; C, ayuno; o D, vigilia. Y la respuesta es muy bien, la A. La llamaron concilio, el concilio de Jerusalén, Hechos 15 del 21 al 35. Penúltima pregunta. ¿Cómo se llamaba la abuela de Timoteo, el discípulo de Pablo? A, Eunice; B, Dorcas; C, Loida; o D, Lidia. Y la respuesta es muy bien, la C. Se llamaba Lidia, la abuela de Timoteo. Segunda carta a Timoteo 1:5 la menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuál apóstol dijo: yo, anciano, también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo? A, Juan; B, Pablo; C, Mateo; o D, Pedro. Recuerda que es la última pregunta, así que vamos en 3, en 2, en 1 y la respuesta es D. Esto lo escribió el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 1, y alabanzas a nuestro buen Dios por su palabra y sus enseñanzas hacia nuestros abuelos. Vamos con la pregunta bonus. Recuerda que tiene que ver con este cuestionario hermoso, así que responde en los comentarios porque hoy la pregunta está súper interesante. Dice así: cuéntanos cuán importantes han sido tus abuelos en tu vida. Qué linda reflexión, ya puedes responder. Y recuerda también que tenemos este hermosísimo canal llamado Cristo al Comando Kids, con contenido cristiano 100% bíblico para nuestros niños. Recuerda, aquí en YouTube, Cristo al Comando Kids. Y también tenemos aquí en YouTube un canal hermosísimo llamado El Pan Diario, donde subimos todos los días devocionales, la lectura bíblica en un año, noticiero bíblico, predicaciones, discipulados y mucho más. Un canal que sigue creciendo. Recuerda, El Pan Diario y Cristo al Comando Kids. Y no olvides, por favor, darle me gusta a este video, compartir con todas las personas que conozcas y seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y TikTok. Cristo al Comando.